Bien, buenas noches. Mi nombre es César Abraham Sánchez, residente de tercer año de la especialidad de nefrología del Hospital Nacional de Daniel Decides Carrera en el Callao, y vamos a ver el manejo del aire en paciente crítico como parte de la capacitación en telesalud que se desarrolla como curso de la especialidad. Bien, el objetivo es básicamente que el personal de salud identifique a los pacientes con falla renal aguda, que aprenda el manejo de esta falla renal aguda e identificar los factores que pueden conllevar a que un paciente en estado crítico pueda desarrollar una falla renal aguda. Entonces, como falla renal aguda de forma general, podemos definirla como el aumento de la creatinina sérica dentro de los 7 primeros días y o a la presencia de oliguria, ¿no? Entonces, acá cabe recalcar que tanto la creatinina como la diuresis también pueden estar influenciadas por factores no renales, ¿no? Y no relacionados con la tasa de filtración. Por lo tanto, son marcadores imperfectos de una reducción de esa tasa de filtrado glomerular. ¿Qué quiere decir con esto? Que pueden haber eventos que van a conllevar, pues, ¿no? Como puede ser un cuadro infeccioso, un cuadro de un shock hipovolémico, que no tiene nada que ver con la parte renal inicialmente. Sin embargo, que van a tener repercusiones en su evolución, en la propia evolución de la enfermedad, y que va a conllevar la participación, en este caso a nivel renal, manifestándose con una elevación de los azoados, urea, creatinina, y también con una disminución del flujo urinario, ¿no? Entonces, que va a llevar a lo que es una injuria renal aguda y posiblemente una enfermedad renal aguda. Entonces, se ha visto pues que en la evolución de esta enfermedad lo que primordialmente se trata de conllevar es ver qué pacientes tienen un mayor factor de riesgo de poder desarrollar una injuria renal aguda durante su hospitalización. Entonces, y el grupo que se ha estudiado con más mayor cantidad de casos son los pacientes o que están en un área crítica, porque son los pacientes que van a estar injuriados de manera aguda, ¿no? Y que tienen mayores factores de riesgo por el mismo hecho que los ha llevado a una unidad crítica, ¿no?, de desarrollar una injuria renal como tal. Entonces, se ha buscado también lo que son biomarcadores que nos puedan estar indicando, que nos orienten a una lesión renal, ¿no?, que se cumplirán en este caso a través de los criterios de la KDOG, ¿no?, del espectro llamado injuria renal aguda, ¿no? Y si se determinan que hay factores de riesgos, ¿no?, y en este caso son marcadores que nos podrían estar permitiendo visualizar que este paciente va a desarrollar una injuria renal aguda o que ya está encaminándose a desarrollarla, entonces podemos determinar estos factores como factores de un X subclínico, ¿no?, que por lo tanto podrían desencadenar o podríamos tomar medidas para que este paciente no se perpetúe este daño renal que se está viendo que puede conllevar en el paciente. Entonces, vamos a ver que nuestros pacientes pues pueden tener un riesgo de desarrollar una injuria renal aguda, y básicamente está enfocado hacia un AQI subclínico, ¿no? Porque cuando ya está desde un AQI estadio 1 en adelante, ya está manifestado el cuadro clínico como tal. Entonces, lo que tratan de mejorar o tener más ahínco en la parte de diagnóstica es cuando determinar este espectro, ¿no?, un AQI subclínico, ¿no? Y mientras que se trata de generar, entonces se trata de ver con scores de riesgo clínico, biomarcadores, ¿no?, y modelos predictores para ver si es que se va a desarrollar o no, cómo va a evolucionar este paciente cuando se manifiesta por una injuria renal aguda. Entonces vemos acá en la parte subclínica básicamente lo que más está enfocado son en determinar algunos biomarcadores, ¿no?, como el ENEGAL, uno de los principales, ¿no?, las proteínas en este caso, que pueden estar aumentados. Ya con la evolución de la enfermedad vamos a ir viendo que como ya va a estar en sí manifestada la enfermedad, ya pues los criterios de INACI ya están determinados, ¿no?, como acá en el recuadro, y dependiendo del tiempo de evolución pues puede ir desde una injuria a una falla renal aguda y posteriormente ya evolucionará a una enfermedad renal aguda. Entonces,
teniendo como consideración los biomarcadores que podemos encontrar, uno de los principales en este caso, ¿no? Para posible diagnóstico para uso clínico, la cistatina C, el N-gal, la proteína KIM, que son los principales que son los más estudiados, los más representativos, ¿no? Y que la elevación de estos marcadores, teniendo como base pues, un cuadro agudo en estos pacientes o como un desencadenante agudo que puede conllevar a una falla renal, la elevación, en ese contexto, la elevación de estos biomarcadores nos podría estar orientando a que el paciente tiene un mayor riesgo de desarrollar una injuria renal aguda. Entonces, ya teniendo elevados los marcadores, podemos ya generar planes para poder evitar o en este caso disminuir la progresión hacia una falla renal aguda, ¿no? Ese sería su caso. También podemos tener lo que son a nivel tanto de sangre como de orina, tener algunos marcadores, pero más es la parte orientada, la parte bioquímica sanguínea. Entonces los fenotipos clínicos vamos a tener una ira transitoria, una ira permanente o persistente, ¿no? Transitoria menor de 48 horas y persistente mayor de 48 horas. Esto teniendo como enfoque de que todo paciente injuriado pues no es un paciente que está de manera aguda afectado y que si hacemos cambios en la base que ha desequilibrado para que se desarrolle esta enfermedad renal aguda o esa injuria renal aguda, podemos conllevar cambios si es que generamos acciones contra las entidades que han desequilibrado a este paciente. Entonces, si generamos cambios a ese nivel, podemos mejorar lo que es la evolución de la enfermedad, ¿no? Si está dentro de 48 horas o si es más de las 48 horas. Porque por lo regular, mayor a 48 horas de afectación ya se puede establecer un daño renal y que para que se recupere nuevamente la función renal en promedio puede transcurrir entre 3 semanas, que sería el tiempo en el cual va a haber una reepitelización, ¿no? A nivel renal para ver si es que ha mejorado o no la función como tal. Entonces, también se ha visto también que se puede hacer pruebas con furosemida para ver si es que hay una mejora de la función, también que nos puede predecir si es que el paciente va a responder o no a lo que son los fluidos y que quizás sea tributario de una terapia de reemplazo renal de manera aguda también, ¿no? Entonces en este cuadrito, como vemos, vamos a ver cómo se va a ir injuriando lo que es a nivel de la función renal, ¿no? Del filtrado glomerular, la injuria tubular, falla en lo que es en el filtrado, falla a nivel tubular, que se pueden estar presentes ambas alteraciones, y esto va a depender pues, ¿no? de patógenos, de fallas o de factores de riesgo y también de agentes nefrotóxicos que se van a unir dentro de un mismo paciente. También podemos ver que puede haber factores mecánicos como congestión venosa, hipoperfusión o una disminución del gasto cardíaco que va a conllevar pues, ¿no? que se desarrolle un espectro aquí. Puede ser reversible si se trata del cuadro base que ha desequilibrado al paciente, ¿no? O que puede ir progresando, ¿no? Entonces, como habíamos visto, acá hay que la importancia de los marcadores para determinar si es que va a progresar o no esa afectación. Entonces va a tener dos caminos: que se resolucione o que se genere un daño establecido y que a la larga puede conllevar a fibrosis o generar cicatrices a nivel renal, por así graficarlo, y que va a desarrollar una disminución en la función basal que ha tenido. Entonces, y esto manifestado por una alteración de la filtración glomerular, de la tasa de filtrado glomerular disminuida en comparación de la tasa inicial que ha tenido el paciente, ¿no? Entonces hay variantes o hay cuadros nefrotóxicos, como podría ser pues, ¿no? medicamentos, ¿no? que van a intervenir directamente a nivel renal, ¿no? medicamentos que de repente en el estado agudo va a depletar el volumen o va a generarse más nefrotoxicidad. Por ejemplo, un contraste a un paciente con daño agudo va a perpetuar aún más el daño a nivel glomerular o tubular en este caso, ¿no? un paciente con una afectación renal aguda. Medicamentos quizás que se va a que se pueden dar, por ejemplo, en pacientes con una afectación renal que tiene un shock hipovolémico, de repente se está dando medicamentos para controlar la presión y que vamos a disminuir aún más la perfusión renal. De esa manera estaríamos afectando la hemodinamia.
Y la acumulación por disminución de la filtro glomerular sería también pues, un ejemplo acá en este caso medicamentos digamos como la insulina o medicamentos como los contrastes también que pueden afectar netamente en este caso a los pacientes. Y lo otro pues es asegurar también una hidratación adecuada, con un volumen de 20 a 30 cc por kilo hora, ¿no? Perdón, 20 a 30 cc por kilo, tratar de pasarlo eso como 24 horas, ¿no? Dependiendo del estado de depresión de volumen del paciente. Y lo que son el inicio de terapia de reemplazo renal, acá está el ensayo Akiki-2, ¿no? El inicio retrasado y muy retrasado, para evaluar la mortalidad de los pacientes a los 60 días. Se ha visto pues que en este caso que mientras más se prolongue la demora en el inicio de la terapia de reemplazo renal en pacientes críticos, la mortalidad va a ser mucho mayor en estos. Entonces, como habíamos visto, podemos hacer uso de la terapia de diuréticos si es que no hay respuesta a esta ideal. Quiere decir que ese paciente está encaminado casi, ¿no? Que va a requerir terapia de reemplazo renal si es que no mejora en las próximas 6 horas o 10. Entonces, como habíamos visto, va a tener una injuria renal aguda, que puede ser que se recupere o que vaya avanzando la enfermedad, se perpetúe, se genere una enfermedad renal aguda y que esto o bien mejore, se recupere o próximamente puede ir aumentando, ¿no? Hasta unos 3 meses, y en el cual ya se catalogaría como una enfermedad renal crónica. Y dependiendo de qué tanto se ha afectado, puede quedar como una enfermedad renal crónica como tal, y en el cual podemos hacer medidas terapéuticas de prevención para que no progrese la enfermedad renal crónica, o de repente este paciente ya la afectación ha sido tanto que va a requerir una terapia de reemplazo, ¿no? Que pues tenemos ya el espectro.